Pese a ser un año difícil para las arcas fiscales, Esmeraldas recibió obra pública, en algunas con demora y otras fueron inauguradas. Aún quedan por culminar algunas que están en etapa de construcción. Sin duda, el recorte fiscal en el presupuesto general del Estado limitará la construcción de las obras para los ecuatorianos. Si de premiar la obra con mayor tiempo de atraso, la del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas sería la ganadora. Es que la construcción causó expectativa en comerciantes de mariscos y esmeraldeños en general. Esperaban que el gobierno nacional brindara el desarrollo al sector. El proyecto inició con un presupuesto de $5.180.000, pero con el transcurrir de los años, dicho valor se incrementó. Ahora bordea los 23 millones. Varias autoridades, entre ellas el presidente de la República, Rafael Correa, visitaron el lugar, pero ni eso bastó para que el puerto sea funcional. El mismo cuenta con 84 puestos en el mercado de mariscos, 16 locales comerciales, 10 de comida, 10 de artesanías, 50 bodegas para almacenar la pesca, 4 talleres de fibras, 8 de motores y 3 salas de capacitación. En el 2016 no solo sueñan con su inauguración, sino con la colocación de muelles, planta de preproceso y cuartos fríos y de mantenimiento. Donde el puerto pesquero de una vez por todas sea funcional y operativo. Aquí parece que hay una lucha entre los señores representantes del gobierno y los sectores productivos. En la provincia, el gobierno nacional ha invertido más de $98.2 millones, destacando la Unidad del Milenio, el Subcentro de Salud Tipo C de San Rafael, obras de electrificación, planes habitacionales. Pero ¿qué pasó con otras como las del Hospital Delfina Torres de Concha? Aunque se construye uno de 220 camas en los barrios del sur y un subcentro tipo C en Las Palmas. El Delfina Torres de Concha, sí, yo sé que es una preocupación de la gente porque es un proyecto también importante y de ampliación. Allí están haciendo una revisión un poco del diseño. El Centro Deportivo de San Rafael es otra obra abandonada por el gobierno nacional hace varios meses y que serviría para potenciar el deporte en Esmeraldas, ya que se había proyectado mejor o igual que el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde. Pero esto no será posible. La construcción se retomará, pero con otro diseño. La grima, ponerme a llorar, de ver como una obra que por lo menos servía en algo al deporte de Esmeraldas, sobre pretexto de que iba a ser remodelada, la intervinieron, la destruyeron. El anhelo de un desarrollo turístico llegó para los esmeraldeños con la regeneración del balneario de Las Palmas, parte de un convenio entre el municipio y la flota petrolera ecuatoriana, debido a que dentro del proyecto se incluye el edificio de Flopec, valorada en $34 millones y que en un inicio estaría lista en 10 meses, pero todavía se espera su culminación. Al momento se observa en su mayoría estructuras de hierro. El proyecto tiene un avance del 55% al día de hoy. Esperamos hacer la inauguración con el señor presidente de la República en los últimos días del mes de enero o los primeros días del mes de febrero. La construcción no estuvo alejada del malestar de los comerciantes, que fueron reubicados a pocos metros, porque un local costaría hasta $400.000 su compra. Van a llegar 21.000 turistas diarios, que por lo tanto nosotros en ese negocio vamos a tener unas utilidades que solo él, en la mente de él, puede creer en eso. La prefectura de Esmeraldas invirtió más de $33.400.000 en obras en la zona rural, entre construcción de puentes, muros de gaviones, alcantarillas, ductos cajones, aperturas de caminos vecinales, remoción de tierra y limpieza de derrumbes. En total, más de 23.385 kilómetros de vía fueron mejoradas. Sin embargo, tenemos todo planificado. Hay más o menos alrededor de unas 20 obras nuevas que viene para el año 2016. Los 10 puentes y más o menos como unas 5 o 6 vías. $5 millones invirtió el municipio de Esmeraldas, entre obras de asfaltado, en sectores como el Cordero Crespo, Terra Nostra,
las calles Ángel Barbisotti, La Imbabura, La Espejo, La Muisne, Avenida Libertad hasta la JR Coronel y otras, rehabilitación del sistema de agua potable para la isla San Juan en Majua y de alcantarillado sanitario en Vuelta Larga. Se tiene pensado continuar con la rehabilitación de las calles de la ciudad, a pesar de que también tenemos en la programación empezar con la regeneración urbana. Mientras moradores de los barrios del sur esperan la terminación del proyecto de asfaltado como parte de la compensación social que les corresponde por estar cerca a la refinería. Convenio firmado entre Ecuador Estratégico y el municipio, valorado en 19 millones, cuyos trabajos no avanzan con agilidad. Les llegó primero la etapa invernal, a pesar de que la obra tiene un año en ejecución. Porque esto es una burla que están haciendo, porque esperan que ya venga el invierno para ahora sí recién ponerse a dañar las calles. Y la dejan abandonada a suerte de quién. En tanto que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas intervino 467 kilómetros de vía de la red estatal. Les queda pendiente el acuerdo con el municipio de Esmeraldas para ampliar a 4 carriles la vía desde el sector Aire Libre hasta Vuelta Larga, cuyos estudios están listos y el proyecto valorado en 9 millones. A mediados del 2015, parte de la vía El Vergel en el kilómetro 68 de la carretera Esmeraldas-Quinindé colapsó, al igual que en noviembre la vía del recinto Estero Ancho en Tonchigüe, donde se colocó un puente prefabricado. En ambas, la solución total sería la construcción de nuevas alcantarillas. Le está dando mantenimiento integral hasta que se pueda, ahorita con el tema de las emergencias, se le pueda dar una solución total, ¿no? El sueño de un desarrollo económico y observar las calles de Esmeraldas en su totalidad asfaltadas se presentó nuevamente el 17 de diciembre, cuando con la visita del vicepresidente Jorge Glass y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, anunciaron oficialmente que la refinería estaba totalmente repotenciada y que opera a 110.000 barriles de crudo diario, proceso para el cual tuvieron que pasar 7 años con una inversión de 1.200 millones de dólares. Una refinería que antes probablemente costaba unos cientos de millones de dólares y que hoy vale 8.000 millones de dólares en patrimonio para los ecuatorianos y el patrimonio que produce. A todas luces, el premio al peor servicio público se lo lleva la EAPA San Mateo, una empresa con problemas económicos y técnicos que se traducen en servicio deficiente para los esmeraldeños. En diciembre se cumplió un año del inicio de contratación del proceso que hasta la fecha no concluye. Que el agua no nos llega, tenemos dificultades con el agua, unas veces llega el tanquero a dejarnos el agua y unas veces lo dejan abajo y aquí no los dejan. ¿Con qué agua se va a lavar los platos? ¿Con qué agua se le va a brindar un baño a un turista? Yo le pregunto al señor alcalde, a los dirigentes de la agua potable, ¿qué están haciendo, señor? Uno también tiene necesidades de bañarse, de tomar agua, tiene niños, de lavar la ropa. Esta fue la tónica constante durante el año 2015. Por la falta de líquido vital en sus hogares, estas quejas fue lo que llenó las primeras planas de los medios de comunicación. Crisis que duraron semanas en los barrios que no fueron abastecidos por el agua potable. Un panorama desilusionador y una empresa en quiebra fueron los detonantes para que se agrave esta problemática. Por hoy podemos decir que esa planta del agua potable debemos considerarla que ya no da más, porque esa planta de agua potable fue construida en los tiempos de los años mozos para unos 50.000 habitantes. Un ejemplo de aquello fueron los 5 daños que se presentaron en la tubería que está ubicada en el sector Montessori, en las calles Mejía y Eloy Alfaro. La tubería de 800 milímetros que conecta el cantón de Atacames y Río Verde, se presentaron 20 daños que mantuvo en algunos feriados sin líquido vital a los balnearios, representando fuertes pérdidas económicas para la empresa, que tiene una cartera vencida de $12.400.000, de los cuales 17.000 abonados pagan puntualmente a sus planillas de 51.000 usuarios que existen en los registros de la EAPA San Mateo.
Y no es novedad que la historia se repita año a año. Esto pese a cambiar las tuberías intradomiciliarias durante los años 2012 y 2013 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a un costo aproximado de $30 millones. En diciembre del 2014, el presidente de la República, Rafael Correa, entregó un cheque simbólico de $130 millones a los alcaldes de Esmeraldas, Atacames y Río Verde para ponerle fin a la escasez de la producción del agua potable a través de un sistema regional. Sin embargo, ha pasado un año entre papeles, proyectos, subastas y ofertas, y aún no se conoce qué empresa se encargará de realizar el proyecto del agua potable. Es un proyecto que supera los $100 millones, está cerca de 130 millones lo que se ha presupuestado y que empezarían en los primeros días del año próximo. Un caso sui generis fue lo que protagonizaron los trabajadores y contratados de la empresa Promo Caledonia, que debió construir el acueducto sur que constantemente provocaba daños. Los trabajos quedaron inconclusos y los obreros sin pagos. Una serie de escándalos nacional se armó cuando el vicepresidente Jorge Glass anunció que Miguel Salvatierra y Esperanza Galván habrían solicitado dinero a cambio de la obtención del proyecto del agua potable. Presuntamente, la asambleísta habría solicitado dinero al ciudadano Miguel en un monto aproximadamente de $800.000. Hoy en la actualidad, luego de la adjudicación del sistema de repotenciación, la contratista ganadora del concurso deberá terminar el proyecto regional del agua potable en un tiempo estimado de 2 años. Mientras tanto, los esmeraldeños volveremos a vivir estas imágenes al no contar con el líquido vital durante todo ese tiempo. El virus del chikungunya se extendió en todo el país. Sin embargo, Esmeraldas fue la provincia más golpeada por esta enfermedad que aún deja secuelas para los ciudadanos. Esta epidemia desnudó el nivel de propagación de los vectores transmisores y la falta de preparación del sistema de salud público que no abasteció para atender los casos presentados. En el barrio Chone, todavía en cama y encerrada en su toldo, la vida de Dagny Charcopa no volvió a ser igual luego de enfermarse con el virus chikungunya. Fue una de las primeras contagiadas y todavía no logra caminar, menos trabajar con normalidad. Comenta las secuelas que le ocasionó el temido mal del encorvado. Y me afectó mucho el estómago, por eso tuve problemas. Tengo problemas del hígado, problemas de los riñones y sobre todo la presión siempre la tengo elevada. Es que el vector Aedes aegypti sembró el temor en Esmeraldas con el virus chikungunya. A pesar de que se estableció un cerco epidemiológico, el 27 de febrero de 2015, la ex ministra de Salud, Karina Vance, confirmó en una visita lo que se sospechaba. La enfermedad registró en la provincia casi 10.385 casos y 2 muertes por complicaciones, según fuente de la Dirección de Salud, cifra que para las autoridades no derivaba en una emergencia. En caso de una emergencia, la pregunta sería, ¿para qué la necesitamos? Pero ¿por qué el tema de la salubridad fue un factor fundamental para que Esmeraldas fuera la provincia con mayor afectación, con el 32,15%. Hospitales, subcentros y particulares permanecieron llenos de pacientes con erupciones en la piel, fiebre, dolor intenso en las articulaciones de brazos y piernas. Ya no era necesario realizar exámenes de sangre para confirmar el virus. Simplemente con los síntomas, los médicos emitían su diagnóstico, siendo el paracetamol la única opción. La falta de agua potable, por ejemplo, el hecho de que las personas tengan que almacenar agua en sus hogares es un factor determinante. Y ese es un rol que tienen que responsabilizarse y que lo están haciendo. Pero necesitamos ahí, evidentemente, un compromiso importante por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. La alerta encendió al personal del Servicio de Erradicación de la Malaria en ese entonces,
Con motobombas iniciaron una ardua tarea de fumigación y abatización. Incluso las Fuerzas Armadas prestó un contingente de casi 352 hombres, mediante un convenio firmado por el Ministerio de Salud y el de Defensa Nacional, con el fin de ampliar las tareas de prevención y control vectorial. Los militares iniciaron con este apoyo el 29 de mayo a agosto. Sí, estamos haciendo el tema de fumigaciones con ULB, que son desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana y que nos podemos prolongar pues hasta las 9, 10 de la mañana. Los síntomas del chikungunya pueden durar de 6 meses a 2 años, pero el dengue no estuvo menos ausente, con más de 500 casos registrados y 2 de paludismo grave. A vísperas de un fenómeno El Niño, donde se presentarán lluvias continuas y con un nuevo virus llamado Zika, transmitido por el mismo vector Aedes aegypti, autoridades de salud aseguran estar preparándose para enfrentarlo. No llegue, puede provocar encefalitis, es un virus que puede entrar por la médula raquídea y puede irse al cerebro fácilmente, porque es un virus, no es bacteria, y esto puede provocar una encefalitis y la muerte. El 2015 también estuvo marcado por llanto y tristeza de familiares de pacientes que permanecieron en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que fallecieron por diferentes circunstancias, como el caso de Alexandra Bone, que perdió su hijo por un acceso en la cabeza, Laura Silva, que murió con 2 de sus trillizos, o María Mina, que dejó de existir luego de una operación. Buscamos conocer qué pasó con aquellas muertes, se investigaron o no, cuáles fueron los resultados al respecto, pero siempre encontramos la misma respuesta por parte de su director provincial, Héctor Terán. Estamos reuniendo información para brindarles. ¿Pero qué tanto ha cambiado la salud en Esmeraldas? El doctor Carlos Cañizares se pronuncia. Tanto la educación ha ido para atrás y la salud, porque pacientes y amigos tienen que esperar 3 meses en el IES para un turno de un especialista, y eso es nunca he visto en mi vida en ningún país del mundo. Y segundo, para tener una cita en un hospital o en un subcentro de salud hay que esperar días, horas, sentado para que lo atiendan. En materia de salud, la Prefectura de Esmeraldas y Fundación Poli Ugarte continuaron con las campañas contra el cáncer cérvico-uterino y de seno. Para el primer trimestre del 2016, organizarán una contra el cáncer de próstata. Ahora vamos a revisar las noticias nacionales e internacionales que marcaron el 2015 en lo social, político y económico de nuestro país y del mundo. Estas son algunas de las noticias más importantes en el ámbito nacional e internacional. En el ámbito nacional e internacional que marcaron el 2015. El bajo precio del petróleo. El colapso de los precios del petróleo, que en el 2015 alcanzaron su nivel más bajo en 7 años, dio lugar a pronósticos sobre los que estaríamos cerca de la era del fin del petróleo, un exceso de la oferta mundial de crudo, las nuevas tecnologías para producir energía verde y un acuerdo climático de París de reducir la producción de petróleo, entre otros factores, sugieren que podríamos ver una caída quizás aún mayor o permanente de los precios del petróleo. Las enmiendas constitucionales. El primer paquete de enmiendas constitucionales se aprobó en diciembre, modificando la Constitución en aspectos como reelección indefinida, edad mínima para ser presidente, así como la función de las Fuerzas Armadas en el control de la sociedad y las facultades de la Contraloría, entre otras modificaciones, que fueron aprobadas por la mayoría gubernamental, pese a las protestas registradas. La visita del Papa Francisco. No a poco sorprendió gratamente que el Papa Francisco haya escogido Ecuador como su primera parada en el periplo latinoamericano. Más allá de lo pastoral, el ambiente político jugaba una carta importante pocos días antes de su visita. 2 polémicas leyes que fueron retiradas por el propio presidente Correa antes de su llegada. El Papa Francisco habló de amor al prójimo y del diálogo como actor fundamental. FIFA Gate Ecuador. De principio a fin, el año de Luis Chiriboga Acosta atravesó picos máximos de notoriedad.
En enero logró su continuidad como titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero a inicios de diciembre, al menos por 90 días, dejará de ser el presidente de esta entidad. El motivo: la Fiscalía General de los Estados Unidos acusó al dirigente de abuso para enriquecerse ilícitamente en el caso de corrupción mundial de la FIFA, mientras que en Ecuador lo investigan por un presunto lavado de activos junto a 2 de sus colaboradores, su primo Francisco Acosta y el coordinador de selecciones Vinicio Luna, quien guarda prisión. Crisis migratoria en Europa. Unos 350.000 inmigrantes se arriesgaron a morir en el mar Mediterráneo buscando llegar a Europa. La gran mayoría proviene de áreas donde la guerra civil ha hecho el territorio imposible para vivir: Siria y Afganistán. Unos 4.000 han muerto en el intento. Todos han desbordado al viejo continente que, sin recuperarse de su crisis económica, no tiene posibilidad para lidiar con la avalancha humana que llega. El terror del Estado Islámico. El grupo terrorista islámico ISIS ha tomado al mundo por sorpresa, apoderándose de extensos territorios de Siria e Irak, donde imponen su ley, obligan al éxodo de pueblos enteros, decapitan, crucifican rehenes y matan a quienes no se conviertan al Islam. Matanzas terroristas como las de París, que dejó 137 víctimas y hundió esta ciudad en la zozobra. El 13 de noviembre del 2015, extremistas islámicos perpetraron tiroteos y luego se inmolaron. Uno logró huir. Relación Cuba-Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos estuvieron este año tan cerca y tan lejos. Estados Unidos y Cuba decidieron reanudar sus relaciones diplomáticas. Barack Obama y Raúl Castro se reunieron en la Cumbre de las Américas en abril, en Panamá. Pero todavía el embargo sigue vigente, pues se necesita que el Congreso, que Obama no controla, lo suspenda definitivamente. La fuga del Chapo Guzmán. La fuga del siglo la protagonizó Joaquín El Chapo Guzmán, al escaparse de una prisión mexicana de alta seguridad por un túnel usando una motocicleta fabricada artesanalmente. Era el segundo escape del capo del narcotráfico mundial, hoy convertido en antihéroe, que destapó la evidente corrupción en la policía y el sistema judicial mexicano. El comienzo del fin de la izquierda en Latinoamérica. La reciente victoria electoral de la oposición venezolana, que captó la mayoría en el Congreso, podría ser el principio del fin del régimen de Nicolás Maduro. Este año su popularidad ha venido en picada también por las sanciones de Estados Unidos a 7 funcionarios de su gobierno y 2 de sus sobrinos involucrados en narcotráfico. Y también hechos lamentables se registraron en el 2015. Sharon, la hechicera Edith Rosario Bermeo Cisneros, conocida y querida en el mundo como Sharon la hechicera, murió en la carretera de la ruta Espóndilus, a la altura de los paradores de San Pablo. Su conviviente fue detenido, acusado y sentenciado por femicidio por sus antecedentes de violencia doméstica. Otra voz que se apagó fue la de Pablo Aníbal Vela Córdoba, un periodista deportivo conocido por su apodo como el Rey de la Cantera. Su voz fue un sello de distinción a lo largo de sus casi 60 años de carrera. Sufrió un infarto masivo cerebral en el 2015 y tras varios meses de coma inducido falleció a los 71 años. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por acompañarnos en todo este recorrido. De parte de todo nuestro equipo periodístico, reafirmamos el compromiso con la verdad. En el 2016 nos esperan nuevos retos, siempre con la convicción de servicio hacia ustedes. Que tengan un venturoso año. Voces e Imágenes 2015.